A ver. Ok, buenas noches a todos. Bueno, al parecer no hay mucha gente, pero supongo que van a estar viendo esto mediante la grabación, ¿no? Que se les va a compartir. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta sesión asíncrona número 7. En sí, el día de ayer lo que se habló fue sobre el tema de visualización, ¿no? Es por ello que se habló de la visualización, ¿no? Componentes, estructuras, algunos principios, sobre todo también se destacó lo que es el data storytelling, pero en sí en esta clase vamos a profundizar más en uno de esos puntos, ¿no? Que es la representación gráfica con lo que es Python, ¿no? Entonces, a ver, me confirma si se llega a observar, ¿no? También el audio, tal vez me pueden confirmar. A ver. Sí, todo ok, ya, perfecto. Entonces, ya, vamos a iniciar con lo que es este tema, ¿no? De presentación gráfica en Python. En sí, este collab, creo que ya se presentó, ¿no? Aunque solo se les compartió en la segunda sesión asíncrona, ¿no? Esto para que lo tengan de apoyo para realizar, ¿no? Sus trabajos, por eso se les compartió. Pero en esta clase vamos a profundizar más, ¿no? En cada uno de estos aspectos de este collab, ¿no? De presentación gráfica en Python. Entonces, en sí, para realizar estos gráficos que vamos a ver en esta clase, tenemos que importar, ¿no? Algunas librerías. Las clásicas, las que ya usamos, son NumPy y Pandas, ¿no? NumPy y Pandas, ¿no? Para trabajar con tiempo es DatTime y Network. Este en sí no vamos a profundizar, pero se usa para grafos, ¿no? Pero en sí las dos principales librerías que se trabaja con Python es el matplotlib.pyplot, ¿no? Que se abrevia con este PLT, y al Seaborn, ¿no? Que se va a abreviar con SNS, ¿no? Vamos a profundizar en esas dos librerías, ¿no? Entonces, mediante este código importamos estas librerías y vamos a ver lo de los aspectos que tienen. Ya, primero, en sí, cuando hablamos de Matplotlib, al que hemos nombrado como PLT, tiene varios aspectos, ¿no? Varios métodos. En sí, los tres clásicos, los principales, los que se sugiere que estén en todo gráfico, son estos, ¿no? El primero de ellos es el punto title, que es para añadir un título al gráfico, ¿no? El xlabel, que es para agregar la etiqueta, ¿no? Que va a estar en el eje X, ¿no? La parte inferior, en la línea horizontal. Y en la línea vertical, en el eje Y, va a estar la etiqueta, ¿no? Con YLabel se va a agregar. Y luego, si queremos agregar algún tipo de leyenda, usamos el punto legend, ¿no? Mediante estos métodos o funciones podemos agregar, ¿no? Estas características a nuestros gráficos. Luego, también debemos conocer que se puede, o necesitamos colores, ¿no? Para realizar estos gráficos. Entonces, en Python, por defecto, ya nos trae algunos colores, ¿no? Estos colores los podríamos, por ejemplo, usar con Matplotlib o con cualquier otra librería que nos acepte trabajar con estos colores, ¿no? Entonces, para ello podríamos directamente llamar al color por su nombre, ¿no? En Python, blue, green, red, o por la abreviatura, ¿no? Que sería B, G, R, ¿no? Entonces, sí serían los colores o defectos que trae Python, ¿no? Que representan estos colores, ¿no? Azul, verde, rojo, cian, magenta, amarillo, negro y blanco. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada librería en sí tiene un módulo un módulo para los colores, ¿no? En este caso, por ejemplo, Matplotlib dispone de muchos más colores, ¿no? Aquí podríamos ver una enorme cantidad de ellos, y entonces directamente en Matplotlib podríamos llamar estos colores por sus nombres, ¿no? Si queríamos, por ejemplo, este color, ¿no? Llamado tan, o aquí, no sé, el floral white, ¿no? O el gold, ¿no? Entonces, mediante estos colores podríamos ya agregar, ¿no? Más características a nuestro gráfico, ¿no? Pero aparte de ello, debemos tener en cuenta que Matplotlib trabaja esos colores en un formato hexadecimal, ¿no? En sí aquí no vamos a ver ese aspecto, pero sí, también se podría agregar, ¿no? A los colores en su formato hexadecimal o en su formato RGB, ¿no? Aquí también se le está compartiendo un link en donde podríamos ver ya la totalidad de colores que nos permite Matplotlib, ¿no? Entonces aquí podríamos ver montones, ¿no? Tanto para llamarlos en su formato hexadecimal o en el RGB, ¿no? Con un código de acceso, ¿no? O incluso el nombre del color, ¿no? Entonces ahí podríamos ver toda esa gama de colores que podemos usar para colorear nuestros gráficos. Luego, aparte de los colores como tal, nosotros podríamos definir uno por uno, ¿no? Pero ¿qué pasa en caso de, digamos, estamos haciendo un gráfico de líneas y tenemos, no sé, 10 gráficos que de llenado, ¿no? O 15 gráficos.
agregar a cada uno de esos gráficos sus colores es posible, pero no sería lo más óptimo, ¿no? O incluso muchas veces nosotros queremos tener varios gráficos, digamos 3, 4, pero los colores no coinciden entre ellos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos o podríamos combinar color negro con amarillo, con blanco, ¿no? O con plomo. Entonces son colores que no son atractivos, ¿no? No tienen una correspondencia entre ellos, ¿no? Es por ello que para eso se usa normalmente lo que son paletas de colores, ¿no? Aquí podríamos, o incluso el mapa de colores, ¿no? Que también es conocido. Entonces aquí en este link podríamos también ver una serie de estos mapas de colores. Primero, tanto en Matplotlib como Seaborn tienen estos mapas de colores, ¿no? La característica principal, una de sus características es de que Seaborn es mucho más atractivo, ¿no? Pero aquí también Matplotlib nos permite visualizar ese mapa de colores, ¿no? Bueno, aquí al parecer ha cambiado el link. En sí, este archivo de collage es ya del 2021, entonces hay algunos links que están un poco desactualizados, pero sí, he verificado todos ellos y en caso de que estén desactualizados, en la parte superior nos indica, ¿no? En qué link está la documentación más actual, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en Matplotlib tenemos el Color Maps, ¿no? Para el mapa de colores. Aquí podríamos ver varios mapas de colores, ¿no? En sí, antes Matplotlib no era su fuerte esto, ¿no? Pero actualmente ya ha diversificado, ¿no? Pero lo dicho, por ejemplo, si quisiéramos graficar tres líneas, ¿no? Sí, tres estructuras o tres gráficos, entonces podríamos usar alguno de estos mapas de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos usar este Viridis. Entonces, esto lo podría dividir en tres partes, ¿no? Entonces, el primer gráfico sería de un tono más moderado, el otro un tono más cian verde, y lo otro sería un tono más amarillo, ¿no? O si se dividiría en cuatro, igual forma, ¿no? Un tono, por ejemplo, aquí más morado, sacaría aquí un más verde, aquí un verde claro y un amarillo, ¿no? Entonces, tendríamos una gama de colores que podríamos realizar, ¿no? O usar para nuestros fines, ¿no? Ahí podríamos ver distintos tipos de colores, cíclicos, cualitativos, misceláneos, para usar en nuestros gráficos, ¿no? Esto sería lo que es en Matplotlib. De otro lado, en Seaborn también tenemos eso, aquí lo llaman paletas, ¿no? De igual forma, tenemos esos colores que podríamos usar para nuestros gráficos, ¿no? Por ejemplo, aquí para distinguir categorías aquí, está usando dos colores, ¿no? Está usando un azul y un amarillo, sí, un amarillo, un naranja, ¿no? Y aquí también tendríamos muchos más datos y los está usando, ¿no? Con estas paletas de colores. Entonces aquí podríamos ver distintos tipos de estos. En sí, Cibo, ¿no? Actualmente al parecer ya Matplotlib también tiene una gama bastante diversa, también bastante bonito, pero aquí también Cibo tiene, ¿no? Son bastante clásicos estas paletas. No, entonces aquí colores pastel, que tengan una mayor luminiscencia, una mayor saturación, y podríamos ver, ¿no? Distintas características, ¿no? Para usar estos generalmente se les llama por su nombre, ¿no? Siempre hay una función en cada método para graficar, siempre existe una función, ¿no? Pero entonces lo podríamos llamar esta paleta por su nombre. Vamos a ver más adelante, ¿no? En este caso aquí, por ejemplo, Viridis tenemos, Plasma, Inferno, Magma, bastante usado ese Magma, entre otros, ¿no? Y aquí también de igual forma, ya tiene abreviaturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Seaborn usamos el método Color Palette y podríamos utilizar este atributo, ¿no? O llamar este atributo el HLS, ¿no? O Hues, y así varias paletas que podríamos hacer uso, ¿no? Aquí Docketer, no. Pero bueno, eso sería con respecto a los colores. Sí, y luego, ya, una vez ya fundamentado que existe colores, ¿no? Que tenemos que importar, sobre las paletas de colores también. Vamos a hablar más en profundidad sobre Matplotlib, ¿no? Más que todo sobre este módulo, ¿no? El punto pyplot, ¿no? Que se abrevia con este término, ¿no? El PLT, ¿no? Entonces, el primer gráfico que vamos a ver aquí, en sí vamos a ver bastantes gráficos, pero el primero de ellos va a ser el scatterplot, ¿no? Que es un gráfico de nube de puntos también, ¿no? Que se llama. El cual este gráfico generalmente se usa para ver, ¿no? Los datos cualitativos donde se encuentran. Entonces, para ello tenemos algunos atributos en este gráfico, ¿no? El scatterplot se llama con el método .scatter, ¿no? De la librería Matplotlib, ¿no? Entonces aquí tendríamos varios atributos. En primer lugar sería el X, en donde se ingresaría los datos que irían, ¿no? En la parte inferior, en la zona de X. También Y, que irían los atributos que se encuentran en la línea, ¿no? Que va a ser la línea horizontal. Sí, la línea horizontal.
en la coordenada X, ¿no? O digo, en la coordenada Y. Y también tenemos el atributo C para cambiar el color del relleno. Aquí también se podría usar ese mapa de colores o algún color. El edge color para cambiar el contorno de cada uno de estos puntos. El alfa para cambiar su transparencia, ¿no? Tal vez queremos resaltar un gráfico o algunos puntos sobre los otros, ¿no? Ahí podríamos usar el alfa. El market para cambiar la forma del punto, ¿no? Y el S también para cambiar el tamaño de los puntos, qué tan grande o pequeño va a ser, y el line width para cambiar el grosor del contorno, ¿no? Aquí podemos apreciar este atributo o este parámetro, ¿no? Llamado market, que es para cambiar la forma del punto. Y esto lo podríamos ver aquí, ¿no? En sí, por ejemplo, lo más común es que sea solo un punto, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tenemos una X. Ya. Entonces, para este gráfico estamos haciendo una comparación, ¿no? De altura versus peso, ¿no? Son así comparaciones sencillas. Aquí en este caso estamos ingresando en estos datos listas, pero fácilmente podríamos ingresar otro tipo de datos, ¿no? Datos de tipo NumPy, o de tipo Array, o de tipo, no sé, data frame, ¿no? Que estamos usando generalmente para nuestros análisis. Entonces, aquí, como hemos dicho, hay atributos como el title, que es para agregar el título, ¿no? Altura versus pesos, el X-label para agregar la etiqueta en la zona de X, la coordenada X, ¿no? Altura, y aquí el Y-label, ¿no? Para agregar la etiqueta en lo que en la línea Y. Y usamos este método, .scatter, para graficar lo que es este mapa, el scatter plot. Entonces, en X agregamos los datos y en Y sus datos respectivos, ¿no? Entonces, en Z agregamos el color que queremos de este gráfico. El edge color, recordemos que es para agregar el contorno. El alfa es, por defecto es 1, pero podríamos agregar para que tengan una mayor tonalidad o sea más transparente, ¿no? Luego el market, este market, que es el X, que es el marcador, ¿no? Por defecto, si no ponemos ningún atributo, en sí aquí solo lo único necesario sería el X y el Y, ¿no? Y sí, el X y Y, con eso ya podríamos graficar, ¿no? Pero estos son atributos extra que podremos dar para dar mayores características a nuestros gráficos. Entonces, aquí en el market hemos elegido X, pero también existe otros, este también está un poco utilizado, pero ahí podemos ver, ¿no? En market, lo que son otros marcadores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, por defecto es el punto, ¿no? Entonces, pero si ponemos, por ejemplo, en market una coma, un punto más pequeño nos muestra, ¿no? O si ponemos este O, nos muestra un círculo o un triángulo, ¿no? Y así tenemos un montón de marcadores que podemos usar en nuestros gráficos, ¿no? Entonces, aquí ya para el S es para cambiar el tamaño de los puntos y en el line width para cambiar el grosor, ¿no? El contorno que hay en estos puntos, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver, ¿no? Aquí también podríamos ver otro ejemplo en donde se ha cambiado, ¿no? Como hemos dicho, en Matplotlib puede graficar ya múltiples gráficos, ¿no? En un solo lienzo. Entonces, aquí agregamos el título, las etiquetas de XY, pero también podríamos agregar digamos, varios gráficos de punto, ¿no? Entonces, en este caso tenemos ya cuatro listas, ¿no? El primero es con respecto a niños, de altura y peso, datos de altura y peso con respecto a unos niños, y lo mismo, pero con respecto a unas niñas, ¿no? Entonces, en el primer gráfico, graficamos ese versus de altura a peso, pero de los niños, y en el otro de las niñas, ¿no? Entonces, para diferenciar estos dos gráficos, porque si no agregamos un atributo de color, podríamos ver, ¿no? Todos de color rojo, de color negro incluso, ¿no? Si no se agrega ningún atributo. Entonces, para hacer esa diferenciación, aquí se crea, ¿no? O se agrega para que tenga dos colores distintos, ¿no? Para los niños, que sea el color rojo y para azul para los que son las chicas. Y aquí ya también se define otro tipo de marcador, ¿no? Arriba se definió un marcador de tipo X, que nos da esta cruz. Sí, esa X, ¿no? Y aquí se agrega un marcador ¿no? Para que nos dé un triángulo arriba o un triángulo hacia abajo, ¿no? Respecto al género, ¿no? Y aquí ya se define el tamaño. Y esto ya se podría visualizar en este gráfico. Luego también podemos alterar, ¿no? El tamaño, ¿no? Con lo que es este atributo S, ¿no? Por aquí estamos usando ese 100, ¿no? Y aquí ese 150, ¿no? Si no se altera este atributo, es un punto bastante pequeño, o sí, de acuerdo al marcador que se elige, pero es el más pequeño posible, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí hemos definido para que más al parámetro cambie el punto, ¿no? En este caso tenemos diferentes tipos de puntos que son de tipo circular, que se define con esta M, ¿no? Entonces aquí podríamos observar, ¿no? A ver, M. Mm, curioso.
Bueno, supongo que no está ahí, pero supongo, aquí con esta M definimos el tamaño, ¿no? De acuerdo a cada uno de los atributos. Como les digo, este Collapse se creó en el 2021, ¿no? Entonces estamos viendo que algunas cosas han cambiado, ¿no? Pero podemos ver que aquí ya serían otros atributos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos un marcador de tipo cuadrado, podríamos elegir esto, ¿no? El S, ¿no? O el P para un tipo pentágono, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en este ejemplo lo que se hace es cambiar ese tamaño, ¿no? Entonces, para ello se está usando como, eh, para el tamaño, esta lista, ¿no? Nosotros fácilmente podríamos crear definir que todos sean el mismo tamaño, ¿no? Pero para eso se usa el parámetro S. Luego aquí también podemos elegir pintado, ¿no? O usar el parámetro C para elegir el color, ¿no? Aquí se hace una lista de colores y aquí lo podríamos apreciar en este gráfico, ¿no? Luego aquí tenemos más ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es ese mapa de colores, ¿no? Entonces aquí estaba usando el scatterplot, el color, ¿sí? Se usa y aquí se usa un mapa de colores, ¿no? Con este atributo CIMA. Y aquí tenemos el plasma, que supongo que está en la documentación de pandas, ¿no? Por aquí debería estar, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos aquí un total de 3, 6, 7 atributos. Entonces, en base a esos 7 atributos, les va definido a cada uno de ellos un color distintivo, ¿no? En sí, en este caso, de acuerdo a la estructura que estamos dando, se está dando un color distinto a cada uno de los datos que tenemos, ¿no? Pero la idea general es para que cada gráfico que tengamos tenga un color distinto, ¿no? Digamos, si tenemos un gráfico de baba, para cada baba tenga un color distinto, ¿no? O si tenemos un gráfico de líneas, cada línea tenga un gráfico distinto, no, o un color distinto, perdón. Pero en este caso, para ejemplificar, podemos hacer uso, ¿no? De lo que es este CIMA para elegir, ¿no? Lo que son estos colores, ¿no? O esta paleta de colores, ¿no? Aquí podríamos ver más ejemplos. Con ColorBar podemos usar también este atributo y agregar, ¿no? Este como un medidor. Sí, para un medidor para estos colores, ¿no? Pues sobre todo para lo que es densidad se llega a usar este gráfico, ¿no? Y aquí tendríamos más ejemplos, ¿no? Mapas de colores. Y en sí, eso sería lo que son estos gráficos, o el gráfico de scatterplot, ¿no? Otro gráfico, un gráfico bastante popular, ese sería el line plot, ¿no? Este gráfico de líneas. Entonces, tienen en sí atributos bastante similares, ¿no? Este tiene X para agregar un escalar, un array, una lista que indica la primera coordenada, ¿no? La coordenada de los X, y para lo mismo para la coordenada de la Y, ¿no? También el color para cambiar el color, aquí el FMT, que establece un formato básico, ¿no? Rápidamente, ¿no? Sí, vamos a ver más adelante esto, pero sí, establece algunos formatos, el line width para cambiar el grosor de la línea, el line style para cambiar el estilo de la línea, ¿no? Si, por ejemplo, el primero es para cambiar el grosor que queremos que sea más gráfica, más grande de nuestras líneas, podríamos usar ese método, o el line style, ¿no? Para el estilo. Luego el alfa para la transparencia, el marker para la forma de los puntos, ¿no? Como vamos a ver. Igual aquí tenemos otros atributos para el tamaño, para el contorno y para el relleno de lo que son estos marcadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, este parámetro FMT es en sí una forma abreviada de usar o de definir algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el marcador que se usa, el tipo de línea y el color, ¿no? Entonces aquí podríamos simplemente compilar y agregar esos atributos. Vamos a ver más adelante eso. Pero bueno, aquí, como dije, se usa la función plot de la librería Matplotlib y se agregan, ¿no? Los datos. En este caso es un versus también de altura y peso, ¿no? Pero graficado con el gráfico del punto plot. Entonces aquí podríamos ver estos atributos y aquí, por ejemplo, se elige para el color de las líneas el color azul, ¿no? Y para el marcador sí, el marcador de las líneas se usa esos dos puntos, ¿no? Para el marcador de lo que son estos puntos se usaría este asterisco, ¿no? Que nos daría esta estrella, y aquí ya se define algunos tamaños o características, ¿no? De igual forma aquí, por ejemplo, podríamos ver esto, pero ya agregando este método, ¿no? El FMT, ¿no? ¿Qué sería esto? Aquí no ha habido necesidad de definirlo directamente, pero está ya intuyendo que se refiere a ello, ¿no? Entonces, en este caso, aquí hemos definido uno por uno el marcador, las líneas y el color que se va a usar, ¿no? Pero aquí, de formas resumidas, se podría hacer lo mismo, ¿no? Entonces, agregamos uno al lado del otro, lo que es el marcador de los puntos, el marcador de las líneas y el color, ¿no? Y se grafica el mismo gráfico.
Luego, también aquí podríamos, no, en sí, ¿no? Aquí será un ejemplo de que si no queremos indicar el parámetro X, se considera, ¿no? Por defecto las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí solo estamos haciendo uso de una lista, ¿no? Para graficar. Entonces, al primer atributo se le va a dar el número 1, este el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos días de lluvia por mes, ¿no? Entonces se podría intuir aquí que el primer mes hubo un total de días de lluvia de 20, ¿no? El segundo un total de 15, el tercero un total de 20, ¿no? Entonces solo hay la necesidad de agregar el atributo en un solo atributo, ¿no? Para que se grafique este gráfico de líneas. De igual forma, aquí podríamos agregar varios gráficos, con cada uno con sus distintas características, ¿no? Por ejemplo, el color, ¿no? Eso sería lo que es el line plot. Luego también otro gráfico que podemos hacer uso, y es bastante común, es el bar plot, ¿no? El gráfico de barras. De igual forma, aquí tenemos las mismas características o características similares a las anteriores. En sí se agrega una lista sí, una lista para lo que son las categorías, ¿no? De estas barras. Recordemos que este barplot generalmente se usa para lo que son datos de tipo, sí, de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, de unas notas de alumnos, tenemos datos de tipo cualitativo, ¿no? Si las notas han sido excelentes, notables, aprobados o suspendidos, ¿no? Eso se agrega en lo que es el X. Luego en Y ya se agrega lo que son los valores, ¿no? Con respecto a las alturas de estas babas y en width, ¿no? En width se agregaría si se quiere cambiar la anchura de estas babas. Y ahí ya, tenemos atributos aquí bastante similares, ¿no? El line width, el button, online, que es para la posición de la marca, ¿no? En el ojo horizontal, es decir, va a estar en la parte centriada por defecto, y el color y el color, ¿no? Ahí tenemos varios atributos que podemos hacer uso. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una lista, ¿no? Y donde podríamos ver que en la primera lista se ve, ¿no? Si es respecto a las notas de los alumnos de una clase, ¿no? Ahí podríamos ver, por ejemplo, si un alumno ha sido suspendido, aprobado, notable o excelente. Y aquí un recuento de estas notas, ¿no? Por ejemplo, para suspendido es un total de 35, para aprobado es 55, 23 es para notable y excelente 7, ¿no? Entonces, si queremos visualizar estos datos, podemos hacer uso de lo que es este gráfico, ¿no? De Balplot. Que sería aquí, ¿no? Entonces, mediante este punto bar, definimos este gráfico, agregamos los atributos de X, de Y count, y aquí, por ejemplo, se está definiendo adicionalmente a ello los colores que se desea usar, ¿no? De igual forma, aquí, por ejemplo, podríamos hacer uso de lo que es este método width, ¿no? Para delimitar, ¿no? Lo que es el tamaño de X, ¿no? De nuestras barras en este caso, ¿no? Qué tan gruesas van a ser. Otro ejemplo de esto sería con el método .h, que nos permite hacer una votación de nuestro gráfico. En este caso, también los datos se tendrían que ingresar de acuerdo, ¿no? De manera contraria, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, grades es para lo que es los grados, ¿no? Entonces, aquí también tendríamos que iniciar y el conteo se haría de forma automática, ¿no? Se establecería, ¿no? Entonces, ya tendríamos los gráficos de forma horizontal. Excelente, notable, aprobado y suspendido, ¿no? Aquí, como dice, si quisiéramos modificar la anchura de las bases horizontales, ya no tendríamos que hacer uso de lo que es este atributo, ¿no? El width, sino deberíamos el height, ¿no? Entonces, aquí ya para ampliar o reducir la anchura de lo que son estas barras, tendríamos que hacer uso de este método. Eso en sí sería por lo que es el backplot. Luego también tenemos el pie.chart, que sería el gráfico de sectores, ¿no? El gráfico de tipo pastel, creo, o de tipo torta, creo también lo llaman, ¿no? Este gráfico en Matplotlib se llama con el método, con el método .py, ¿no? De igual forma tiene atributos bastante similares, el X, el label, colors. Sí, aquí tenemos otro atributo bastante particular que sería el auto-PST, ¿no? Que es para agregar o no el porcentaje a cada uno de los sectores. El label distance para agregar la distancia, ¿no? Si digamos queremos esta estructura que esté más separada, le modificamos lo que es este atributo o este parámetro. Luego el radio para modificar el radio del gráfico y el stage angle para graficar el ángulo y así, ¿no? Otros atributos, ¿no? Que se tiene aquí, ¿no? Para agregar, por ejemplo, sombras, entre otros. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos listas, ¿no? En sí aquí se está simplificando, ¿no? La forma en la que se está graficando todo, ¿no? Estamos usando simplemente listas con datos puntuales, ¿no? Pero si, digamos, estamos usando nuestros data frame,
Directamente aquí podríamos agregar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un data frame llamado PD, ¿no? Por defecto, y queremos agregar, no sé, algún dato, solo señalamos a la columna que deseamos agregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería PD en llaves y el nombre de la columna, ¿no? Y se damos llaves. Entonces ahí se agregaría esa columna y se graficaría. Pero en este caso solo estamos haciendo ejemplos puntuales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sería con un ejemplo con respecto a una encuesta, por ejemplo, si se desea pizzas con o sin piña. Entonces, las opciones son con y sin, ¿no? Y se hace un conteo de estos datos. Aquí 20 y 80. Entonces, para este tipo de datos es perfecto este gráfico, ¿no? El pie chart. Entonces, aquí se define con el método .py el gráfico y se agrega los datos, ¿no? Primero el numérico, el count y colors, y en label se agrega el option, ¿no? Que son las opciones que se tiene. Ya luego ya podemos modificar lo que son colores o aquí otros atributos, ¿no? Que este es con respecto, creo, al tamaño que se tiene. Y agregamos el título y podemos mostrar este tipo de gráficos, ¿no? Y de igual forma, como dije, tienen algunos atributos. Por ejemplo, aquí se ha modificado lo que es la separación, ¿no? Con lo que es esta parte del gráfico, ¿no? Aquí también se ha agregado una pequeña sombra, ¿no? Y una leyenda, ¿no? Esto modificando cada uno de los métodos o agregando cada uno de los métodos al gráfico. Eso sería con respecto al PyChart. Luego vamos a hablar de lo que son también histogramas. Para hacer un histograma en Matplotlib, hacemos uso de lo que es el método .hist, ¿no? Entonces aquí también tiene bastantes atributos, por ejemplo el X, tenemos que dar la lista, ¿no? En sí solo se necesita una lista, un conjunto de datos, una lista, un array, un data frame o una sola columna de un data frame para graficar histogramas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en bins, para especificar el tamaño de los intervalos, este es para especificar cuántos intervalos va a existir. El range es para especificar el mínimo y máximo de bins, y aquí sí otros atributos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, en sí, se ha creado aquí un array, ¿no? De números aleatorios, de un total de 100, ¿no? Números aleatorios que desde 0 hasta 100. No, desde 0 hasta 200, ¿no? Un total de 100 valores aleatorios. Entonces se quiere ver un histograma, cuáles son estos valores, ¿no? Entonces aquí en la primera atributo se agrega este data y luego ya, por ejemplo, aquí el bins nos indica cuántas bases va a existir, ¿no? Entonces aquí tenemos un total de 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 10, ¿no? Entonces sería desde 0 a 20, desde 20 hasta 40, 40 hasta 60, 60, 80 y así hasta llegar hasta los 200, ¿no? Atributos. Entonces, del tamaño que se tiene, lo divide en 10 partes. En sí, esto se formula, ¿no? Ese tamaño se formula en lo que es este atributo, ese atributo el llamado range, ¿no? Desde 0 hasta 200 se va a dividir en 10 partes, ¿no? Y aquí ya se define lo que es el color y el edge color, que es esto respecto al contorno de las barbas, ¿no? Y aquí se podría observar este gráfico de barras. En sí, en Matplotlib sí, tiene muchas más características con respecto a estas barras, pero eso vamos a ver más a profundidad, ¿no? En Cibos, donde tal vez es un poco mejor graficar este tipo de histogramas. Ya. Entonces, para profundizar más en lo que son estos temas, sobre todo con lo que son series temporales, tenemos que entender también lo que son los datos de tipo tiempo, ¿no? Por defecto, Python no trabaja con tiempos. Para ello, se usa módulos, ¿no? El más popular de ellos es el datetime, ¿no? Entonces, para ello se puede importar el datetime y lo denombramos como DT, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, si queremos sacar la hora actual, podríamos hacer uso de este método, ¿no? El punto now, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, la hora que se ha compilado este Colab, ¿no? Que fue el 2021. Sí, sí, pero sí funcionan estos métodos todavía. Así que no debería haber problemas, pero aquí ya podríamos ver, ¿no? Que nos muestra el año, el mes, el día y la hora que ha habido, ¿no? Incluso los milisegundos, ¿no? De la hora que se ha ejecutado este código, ¿no? Eso con el comando .now, ¿no? Aquí podríamos ver este tipo de datos llamado datatime y datatime, ¿no? Ya que el mismo módulo de datatime tiene una clase llamada del mismo nombre, ¿no? Es por ello que normalmente datatime o datetime, ¿no? Se nombra, ¿no? Como DT, ¿no? Entonces, si queremos llamar directamente a la clase datetime, entonces hacemos uso de dt.datetime, ¿no? Entonces, para ser más específicos. Luego, aquí tenemos que entender generalmente que tiene varios
atributos, ¿no? Tanto de año, mes, día, hora y minuto, ¿no? Esto dentro del time, ¿no? Incluso segundos, incluso microsegundos, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que hacer uso de punto year para año, month para mes, day para día, hour para hora, minute para minutos y así, ¿no? Sucesivamente. Por ejemplo, aquí hemos obtenido nuestra hora, ¿no? Esto, la hora actual o la hora en donde se compila ese código en la variable today, ¿no? Entonces, a today le agregamos este atributo .u, entonces obtenemos el año, ¿no? Entonces aquí tenemos el año 2021, el mes 9, el día 27, la hora 12, minuto 40, el segundo 57 e incluso el microsegundo, ¿no? Con lo que es este atributo. Luego, de igual forma, esto, por ejemplo, si aquí se ha obtenido directamente lo que es la hora, ¿no? Que se ha compilado, pero si digamos que queremos definir, queremos crear un objeto de este tipo, de tiempo, podemos hacer uso, por ejemplo, con este método, ¿no? Datetime, es pues, donde se define, ¿no? Recuerden que este DT es una abreviación de datetime también, ¿no? Entonces, si no abreviaríamos, se usaría datetime.datetime, ¿no? Pero por ello se abrevia con este DT. Bueno, en este método, lo que hacemos es definir, ¿no? Primero el año, aquí se define el mes, el día y la hora, ¿no? Aquí, sí, el día, la hora y los minutos. En sí, por defecto, obligatoriamente creo que solo hay necesidad de definir esos tres primeros elementos, lo que es el año, mes y día, ¿no? Entonces aquí pues, ya podríamos ver, ¿no? Que se ha creado este objeto de tipo datetime, ¿no? Entonces, también podemos crear, ¿no? Otro tipo, sí, podríamos crear otro tipo de objetos, pero generalmente cuando nosotros llamamos o estamos haciendo uso, sí, cuando llamamos o estamos haciendo uso de un archivo, puede que no tengan esta estructura, ¿no? Que no tengan la estructura de año, mes y día, ¿no? Por ejemplo, si están, o podría tener primero el día, luego el mes o el año, ¿no? Incluso primero el mes, luego el año y luego el día, ¿no? Que no, generalmente cambia de acuerdo al sistema que se está usando, ¿no? Sistema inglés o el sistema más internacional o alguno definido para alguna ISO, ¿no? Es por ello que se tiene este atributo, ¿no? Lo que es el stdf file, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este stdf time, ¿no? Que nos ayuda a cambiar el formato, ¿no? Por ejemplo, para llamar al año, es con el símbolo del porcentaje y con Y, ¿no? Y así hay varios tipos de formatos que se puede hacer uso. Entonces aquí, por ejemplo, se está definiendo de forma clásica, no, sí, se está definiendo de otra forma, ¿no? Se está creando este objeto ya por año, mes, día y hora, ¿no? Pero si queremos llamar a de otra forma, podríamos hacer uso de este atributo, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto B que nos llama el mes, ¿no? Y en este formato, no en su nombre, no directamente en el número. Y aquí para el día y luego el año, ¿no? Entonces estaríamos usando de otra estructura. Aquí en sí solo se está usando para llamar, ¿no? Pero igualmente, si digamos tenemos un archivo y queremos leer, tenemos que hacer uso de esta estructura, ¿no? De esta forma de llamado. Y en este caso ya no se estaría imprimiendo, ¿no? Sino se le estaría almacenando, ¿no? En otra estructura. Entonces aquí ya podríamos ver otros ejemplos de día, mes, año, pero en este formato ya con bases, o aquí incluso el formato de día, mes, año, pero ya se tiene una abreviación del mes, ¿no? En su nombre. Y aquí igual forma, ya es en vez de año, mes y día, aquí se tiene un día, mes, año, y aquí también, por ejemplo, ya se agrega, ¿no? Lo que es la hora, lo que es este atributo de PM, ¿no? Luego, en sí también se tiene, Python con su método genera rápidamente un formato con una fecha formateada, ¿no? Con el ISO 8601, ¿no? Con este estándar que se tiene, ¿no? Que es mediante ese método ISO format, ¿no? Se usa bastante este método, o por lo menos estas de presentación de datos, ¿no? Por ejemplo, si se tiene datos de tipo financiero, ¿no? De la bolsa de valores, o incluso datos de tipo de tiempo, ¿no? Respecto a climas, por ejemplo, se usa este formato, ¿no? Se pone primero el año, el mes, el día, y luego para su separación se pone esta T, ¿no? Y luego ya viene la hora, ¿no? La hora, los minutos y los segundos. Luego aquí, por ejemplo, se da mucho más ejemplos de esto para definir, ¿no? Aquí septiembre 22, 20, y aquí ya, por ejemplo, se está almacenando de otra forma, ¿no? Otra estructura, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si he puesto septiembre, pero aquí ya directamente has de conocer que es el mes 9, ¿no? Y está en otro formato, ¿no? Que se da varios ejemplos de ello. Aparte de eso, también debemos tener en cuenta lo que son las zonas horarias, ¿no? En daytime se puede definir bastantes zonas horarias, ¿no?
ya que debemos tener en cuenta que no todos tenemos la misma hora, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con datos de Perú, es distinto, ¿no? A que estaríamos trabajando con datos de, no sé, Turquía, Alemania, Rusia, ¿no? Que tienen otras zonas horarias, ¿no? Entonces, en base a estos gráficos, por ejemplo, este es la abreviación, ¿no? El estándar internacional, ¿no? El UTC, ¿no? En base al meridiano de Greenwich se divide en distintas zonas horarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú solo usamos una zona horaria, ¿no? Estados Unidos tiene varias zonas horarias, ¿no? Un total de 5, 6 incluso, ¿no? Si contamos a Alaska, ¿no? Rusia creo es el más... uno de los países más grandes y el que más zonas horarias tiene, ¿no? Para su parte más al occidente, no, más al oriente, sí, más occidente tiene una zona horaria y ya para el más oriente tiene, por ejemplo, la zona horaria de más 12, ¿no? Ese sería en sí en el formato internacional, ¿no? Pero hay distintos tipos de zonas horarias. Entonces, si queremos hacer uso de uno de ellos, podríamos llamar este módulo, ¿no? Que es el PyTZ, ¿no? PyTZ, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver todas las zonas horarias que existen, ¿no? Aquí África, sí, son de todos los países, ¿no? Incluso de cada país puede tener, como ya vimos, distintas zonas horarias. Por ejemplo, aquí podríamos buscar del Perú, ¿no? Que sería América Lima, creo es, ¿no? Sí, América. Mm, Sí, aquí está, ¿no? América Lima. Entonces aquí podríamos, nuestra zona horaria sería esto, ¿no? Se define con ese nombre, ¿no? Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que no necesariamente se define con esto, ¿no? Primero se puede señalar a lo que es el país y luego a la zona horaria que tiene, ¿no? En este caso se ve unas abreviaciones de cada país, ¿no? Andos AD, Emiratos Árabes Unidos AE, Afganistán AF, ¿no? Del Perú supongo que es P. A ver, vamos a ver. Podríamos buscar, ¿no? Pero aquí podríamos ver las abreviaciones de cada uno de los países, ¿no? Entonces aquí en P sí, justamente de Perú es P, ¿no? Se pasó, ¿no? Eh, ahí está, de Perú, ¿no? El P, ¿no? Entonces con eso nosotros señalamos a lo que es nuestro país. Por ejemplo, aquí se está señalando lo que es, ¿no? Y ya con este atributo country name, podríamos ver qué países, ¿no? Es respecto a España, ¿no? Spain. Y luego, ya en base a eso, también tenemos que lo que son las distintas zonas horarias que se tienen, ¿no? De acuerdo a cada país, ¿no? Por ejemplo, en AQ tenemos ya distintas zonas horarias que sería respecto a la Antártida, ¿no? Que son una de las zonas que tiene más zonas horarias, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí del Perú, que es el P, aquí, solo tenemos la zona horaria de América Lima, ¿no? Que es la única zona horaria. Un ejemplo, por ejemplo, sería que tenga bastantes zonas horarias, sería Rusia, ¿no? Aquí tiene el horario de Kaliningrado, el horario de Moscú, ¿no? Que es su capital, ¿no? Aquí, por ejemplo, de Astrakhan, ¿no? Que es una ciudad que está más al oriente, o Volgogrado, ¿no? La conocida como Stalingrado, ¿no? Antes, bastante conocido por la Segunda Guerra Mundial. Pero en sí, esos serían, por ejemplo, las zonas horarias que se tiene Rusia, ¿no? Entonces, el ejemplo de esto sería que de acuerdo al formato de tiempo también se puede agregar la zona horaria, ¿no? Digamos, si queremos trabajar con datos de tiempo de distintas regiones, necesitamos que cada una de esas regiones compartan la misma, en sí, compartan el mismo tiempo, ¿no? Dado que si nos basamos en la zona horaria, podría variar ese tiempo, generalmente se trabaja con la zona horaria central, ¿no? Con lo que es esto, ¿no? El UTC, ¿no? Del meridiano de Greenwich, ¿no? Pero si no, se tendría que realizar una transformación respecto a estas zonas horarias, ¿no? Y aquí ya se define con esto, ¿no? Es en base a este tiempo que se puede trabajar con lo que son las series temporales, ¿no? Que aquí se usaría otro tipo de gráficos, ¿no? Que sería el método .plot date, ¿no? Entonces aquí para esto se está definiendo varios datos de tipo de tiempo, que serían de noviembre, no, septiembre, del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2020, ¿no? Entonces, mediante esos gráficos podemos hacer uso, ¿no? Por ejemplo, aquí se agrega un formato de array, ¿no? Y cada uno tiene estos son de tipo string, ¿no? Y aquí ya se realizaría el cambio para que se cuenten con un formato de horas, ¿no? Entonces aquí ya podríamos ver mucho mejor, ¿no? Entonces tenemos un total de ventas en septiembre, aquí tendríamos un conteo de total ventas y aquí de los días de mes, ¿no? Entonces el 1 de septiembre se tuvo este número de ventas y así sucesivamente hasta el último mes, ¿no? Que se tenía ese total de ventas.
¿no? Eso sería para trabajar con series temporales, ¿no? Eso, por ejemplo, para datos de tiempo, de acciones, de criptomonedas, son bastante útiles. Luego, eso en sí sería por lo que es Matplotlib, ¿no? Pero aparte de Matplotlib, otra librería bastante usada sería lo que es Seaborn, ¿no? Entre los dos siempre están en la competencia, ¿no? Aunque Matplotlib es bastante más usado, ¿no? Pero en sí Matplotlib, en sí, basado en Matplotlib, existen muchas más librerías, ¿no? Seaborn es una de ellas. Hay otros como, no recuerdo bien ahora, pero sí, existen muchas más librerías, ¿no? Aparte de Seaborn. Digo, de Matplotlib y de Seaborn, ¿no? Entonces, para hacer uso de esto, importamos Seaborn, CSN. Y una peculiaridad de esto es que Seaborn de por sí tiene una serie de datasets, ¿no? En sí, estaba buscando estas datasets, pero ya no están disponibles, ¿no? Generalmente antes, para hacer uso de estos datasets, solo se cargaba, ¿no? Entonces, bueno, SNS, que es con la abreviación que se tiene a Seaborn, con el método load dataset, se cargaba este dataset, ¿no? Un archivo tipo pandas. Pero al parecer ya no está, ya no, lo han descontinuado en la última versión, pero de igual forma todavía se tiene acceso a lo que es este dataset, ¿no? Entonces, si queremos acceder, tendríamos que ir directamente a lo que es al mismo Cyber, ¿no? Podríamos buscar aquí a su mismo repositorio y aquí encontraríamos varios de sus datasets, ¿no? Generalmente estos datasets son usados solo para ejemplos, ¿no? No son muy comunes para investigación, ¿no? Tal vez el más conocido de ellos sería este, ¿no? De Titanic, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos datasets. En este caso no estaría funcionando este método, pero directamente podríamos ir a este link y descargar cada uno de esos datasets. Entonces, en sí, ya, en sí, para este ejemplo, se tiene cuatro datasets, ¿no? En este caso, como dije, ya no se puede cargar, pero podríamos directamente descargarlo desde su repositorio y cargarlo con, por ejemplo, pandas, ¿no? Con el método apropiado. Ya, pero, ya, para continuar, aquí en sí se tiene cuatro ejemplos, ¿no? Cuatro tipos de datasets. El primero de ellos es de los pasajeros de un Titanic, luego se tiene un dataset de de pingüinos, ¿no? De atributos de unos pingüinos, de propinas que se dan en un restaurante y uno de vuelos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, se trata cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el de Titanic, aquí se tiene bastantes datos. Por ejemplo, Survive, en sí, este es de la tragedia, ¿no? Que ocurrió en el Titanic, ¿no? Entonces tiene bastantes datos. Aquí, por ejemplo, el Survive nos da datos si ha sobrevivido o no. Aquí el Class, que nos da sobre la clase del boleto, ¿no? Primera clase, segunda o tercera clase, ¿no? También el sex, que es el género, la edad. Este era, creo era si se tiene algún tipo de familiar, ¿no? A ver, otro tipo, o otro dato importante aquí sería la tarifa pagada, ¿no? Cuánto han pagado por su boleto, ¿no? También el embarque que han tenido. Estas son tres distintas ciudades que ha habido. Luego la clase, ¿no? ¿Qué clase han ido? Primera, segunda, tercera, todo ello. El género y así otro tipo de datos, ¿no? Si han sobrevivido, si no, incluso si están vivos o no, ¿no? Entonces, eso sería con respecto al dataset de Titanic, ¿no? También se tiene el dataset de lo que son los pingüinos, que se tiene, por ejemplo, las especies, ¿no? Aquí se tiene tres tipos de especies, ¿no? La Adelie, luego hay el Chinstrap y el Gento, ¿no? Luego también se tiene la isla donde se ha tomado estos datos, este sería con respecto a la longitud del pico, ¿no? Y esto sería con respecto a la profundidad del pico, ¿no? En milímetros. Luego también aquí se tiene datos con respecto a la longitud de la aleta y aquí a la masa corporal que tiene cada uno de estos pingüinos, ¿no? Y aquí el género, ¿no? Masculino, femenino. Luego, con respecto al dataset de tips, aquí se tiene, este es el dataset, este son sobre las propinas, sí. Entonces aquí se tiene cuánto ha dado de propinas, en sí sería este el pago total, ¿no? Y cuánto ha dado de propinas, luego el género, luego aquí es si esta persona que ha dado la propina fuma o no fuma, ¿no? Aquí no dicen smoker. Luego en day, ¿no? Si es, sí, la fecha en donde se ha dado esta propina y el tiempo, ¿no? Si ha sido el desayuno, almuerzo o cena, ¿no? Y aquí era el tamaño de las personas que han venido, ¿no? A ese restaurante. Luego aquí también ya se tiene otro dataset más simple, que sería de vuelos, que el año, mes y el número de pasajeros que ha habido en ese vuelo, ¿no? O en ese, sí, en ese año y en ese mes, ¿no? Entonces, como vamos a usar todo este dataset,
Vamos a ver, ¿no? Varios gráficos que hay en Seaborg, ¿no? Ya, el primero de ellos sería Scatterplot, ¿no? Para ello, para hacer uso de este gráfico de Scatter, que sería este gráfico de puntos, se usa este método, el Scatterplot, ¿no? Pero eso es prácticamente similar, ¿no? Al anterior, el de Matplotlib, que se usa el método scatter, ¿no? Pero en Seaborg se utiliza el scatterplot, ¿no? Entonces serían de forma similar, pero aquí la cualidad principal de Seaborg es que está mucho más adaptado para trabajar con lo que son data frames, ¿no? Entonces, aquí se tiene un atributo de tipo data, en donde nosotros señalamos el data frame, ¿no? Y ya no va a haber necesidad de tener que hacer como un filtro, ¿no? Para seleccionar la columna respectiva, sino que de forma directa señalamos qué columna, el nombre de la columna, ¿no? Queremos mostrar. Aquí, por ejemplo, tenemos atributos en X, en Y, el tamaño de los puntos, size para variables que dividen las observaciones, maker para el marcador, el estilo para indicar colores de paletas, el hue, bastante importante para dividir las observaciones, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? Ya vamos a ver. Y luego los colores, ¿no? Para definir o modificar los colores, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en Data estamos agregando este data de tips, ¿no? Que sería el de las propinas, ¿no? Ese dataset de propinas. Entonces, en X definimos la columna tips, ¿no? Aquí, por ejemplo, si estaríamos trabajando en Matplotlib, ¿sí? En Matplotlib tendrías que decir tips, entre corchetes, señala esto, ¿no? Tips, y recién se señalaría, ¿no? Esa es una de las ventajas. Como vamos a ver más adelante, está mucho más adaptado, como digo, para trabajar con data frames, lo que es esta librería, lo de Seaborg, ¿no? Entonces aquí ya vemos los datos de tips, de propinas, el total que se ha pagado y el color aquí se define, ¿no? Ya luego ya agregamos otros métodos, como vemos aquí, vemos aquí métodos de título, la etiqueta en X, Y y para mostrar, ¿no? Pero como dije, Seaborg usa lo que es Matplotlib, ¿no? Solo que Seaborg ya le agrega algunas características extras, ¿no? Por ello, para el título y las etiquetas, directamente usamos lo que es la librería de Matplotlib, ¿no? Entonces, aquí ya podríamos ver el número de propinas versus el total pagado, ¿no? Entonces, podríamos ver, por ejemplo, mientras más se paga, hay un menor número de propinas o no, ¿no? Aquí, por ejemplo, se podría hacer una predicción, ¿no? En base a estos datos, ¿no? Otro ejemplo de este gráfico sería aquí, ¿no? En donde ya se ha cambiado lo que son la paleta de colores en este caso, ¿no? Se ha definido dos colores para separarlos por lo que es el sexo, ¿no? Este hue es un atributo bastante importante, ¿no? Entonces aquí con HueSex se ha separado los datos, ¿no? Esto está definido en el mismo data frame, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está usando total el total pagado, la propina que se ha dado y se está separando por el sexo, ¿no? Masculino o femenino. ¿No? Y aquí ya se podría apreciar este gráfico, ¿no? Con estas características. De igual forma, aquí ya le dan algunas características más estéticas, cambia el marcador, creo el tamaño también lo modifica, entre otros, ¿no? Luego, a ver. Sí, también podría, sí, en sí está haciendo varios cambios, ¿no? Respecto al tamaño, a la marca, y así, ¿no? En este gráfico. Eso sería con respecto al scatterplot. Luego otro gráfico que se puede ver es el line plot, ¿no? Ya hemos visto también su equivalente, ¿no? Es plots, si no me equivoco. Sí, line plot, a ver. Line plots, ¿no? Sí, plots. Plot se usa, ¿no? Para este gráfico de líneas, ¿no? Entonces, de igual forma, definimos el data frame. En X ponemos la variable que queremos en ese sector. En Y también, las variables que van a estar en Y. Definimos el tamaño de las líneas. Size es variable que divide las observaciones y produce líneas de diferentes tamaños, ¿no? Y hay otras características, ¿no? Otros métodos para ya darle un mayor estilo, ¿no? Aquí también el hue, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Y el color. Y entonces aquí se va a usar el dataset de pasajeros, ¿no? Aquí tenemos año, mes y el número de pasajeros que ha habido, ¿no? En ese vuelo. Entonces aquí podríamos ver un total de pasajeros, ¿no? Con este gráfico, con el line plot, ¿no? Entonces aquí definimos el dataset, que es este flight, y ya llamamos a qué columna queremos ver, ¿no? En X queremos ver los años y en Y queremos ver el total de pasajeros, ¿no? Entonces podríamos ver, visualizar, ¿no? Desde 1950 a 1960 el total de pasajeros que ha habido en esta aerolínea, ¿no? Y adicional a ello ya se agrega lo que son colores, ¿no? Otro ejemplo de eso sería aquí, ¿no? De igual forma se define el dataset, los atributos que van a estar en X, que son años, en Y el número de pasajeros, pero aquí ya se hace una división por meses, ¿no?
Entonces, tenemos una división desde 1950 a 1960, pero en base a los meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría observar aquí el número, sí, los cambios que ha habido, ¿no? Entre cada mes con respecto a los años, ¿no? Entonces se ve versus, ¿no? Total de pasajeros con años contra el total, no, sí, el total de pasajeros contra los años, pero dividido en meses, ¿no? Esto se hace con este atributo, ¿no? Con hue, como hemos visto. Y ahí ya se define cómo dividirlos, ¿no? Por meses. Ya, luego otro gráfico que hay en Seaborn bastante popular es el gráfico de vados, ¿no? De igual forma se define la data, los variables en X, en Y, aquí también se tiene que definir el orden, ¿no? Recuerden que el bar plot es bastante usado sobre todo para lo que son datos de tipo cualitativo, ¿no? Entonces tenemos que ordenar estas categorías, ¿no? Si deseamos, ¿no? Si no por defecto a los datos que le demos, lo va a ordenar, ¿no? A la orden que nosotros le demos, se va a adecuar, ¿no? Ya luego tenemos para los colores, el hue para la división, aquí ya colores más específicos, a la orientación, ¿no? Si queremos que sea vertical y horizontal, ¿no? Creo en Matplotlib se utiliza otro método, ¿no? Pero aquí directamente en el método Matplot podríamos hacer esa división, ¿no? Si queremos vertical u horizontal. Y luego se agrega sí para agregar el tamaño del intervalo de confianza, ¿no? Que son estos gráficos, ¿no? Entonces aquí ya podríamos ver esto, punto Matplot, que se usa sí, se usa el dataset de Titanic y se agrega, ¿no? En X las clases, primera clase, segunda y tercera clase, y en Y se agrega el promedio, ¿no? Sí, el promedio que se han pagado, ¿no? Entonces aquí en primera clase podemos ver que se ha pagado bastante, ¿no? $80, segunda clase más de $20 y en tercera clase incluso un poco menos, ¿no? $18 tal vez, ¿no? Y digo, como os dije, también se puede alterar el orden usando lo que es este atributo que es order, ¿no? Entonces primero quiero que sea en tercera clase, luego en segunda y luego en primera, ¿no? Y no quiero que se muestre esto, ¿no? Es lo que es el tamaño del intervalo de confianza, ¿no? No quiero que se muestre. Entonces vería un gráfico de este tipo. Luego ya si... podríamos hacer la división, ¿no? Aquí hemos visto estos gráficos, pero aquí ya podríamos hacer la división con lo que es este atributo, ¿no? El hue. Por eso digo que es bastante usado este hue, ¿no? Entonces hacemos la división por sexo, ¿no? Y aquí podríamos ver que, por ejemplo, las mujeres en todos los estratos sociales, o bueno, en todos los boletos que ha habido, primera, segunda y tercera clase, las mujeres han pagado mucho más, ¿no? Que los hombres, ¿no? Bueno. Luego, también, como dije, mediante el atributo orient podríamos modificar, ¿no? Lo que es si va a ser los gráficos en un sentido horizontal o en un sentido vertical, ¿no? Aquí se ha girado este gráfico y de igual forma se tiene que modificar lo que es X y Y, ¿no? Primero, por ejemplo, en la parte de arribas, aquí se ha agregado en X el class y en Y el fare, ¿no? Lo que son el promedio pagado, ¿no? Sí, el costo del boleto. Ya, pero aquí ya se tiene que cambiar, ¿no? Para adecuarnos al gráfico, ¿no? Entonces, el gráfico que se obtiene sería este. Luego, para histogramas, en Matplotlib sí es bastante más diverso, ¿no? Es bastante más diverso que para lo que son histogramas, ¿no? Digo, Seaborn es bastante más diverso, ¿no? Que Matplotlib. Entonces, hacemos uso de este método, .hisplot, ¿no? De Seaborn, y ahí sería bastante similar en algunas características, ¿no? Agregamos el data frame o definimos el data frame, los atributos en X, en Y, y aquí tenemos, por ejemplo, para las paletas de colores, el hue es para las divisiones que va a haber, el color, y aquí también tendríamos ya una característica, ¿no? Propia de este gráfico, que sería el stat, ¿no? Que es un estadístico, ¿no? Para computar en cada base, el bins para el número de bases, como ver, modificar algunos atributos, ¿no? Bin, width, range, sí, son algunos característicos, ¿no? Este también es bastante usado, el KDE, que es para el estimador de densidad. Y el múltiple, ¿no? Son más que todo gráficos, son atributos de tipo más estético, ¿no? Si queremos que sea por capas, el gráfico, si queremos que sea separado, apilado, entre otros, ¿no? O el element, ¿no? Que nos da también otras características, ¿no? Queremos que sea simplemente bases, sea de tipo escalonado o sea de tipo polígonos, ¿no? Eso sería en sí. Pero aquí podríamos ver un ejemplo de esto, ¿no? Del hisplot. Entonces definimos en el primer, en data definimos el data frame, ¿no? Aquí vamos a usar el data frame de lo que son pingüinos. En X definimos, por ejemplo, la masa corporal y definimos el color, ¿no? Queremos que sea de color cian, ¿no? Entonces aquí ya se podría hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que
tendríamos los pingüinos respecto a su masa corporal, ¿no? Por ejemplo, entre 2.5 kilogramos, entre 2.500 gramos y 3.000 gramos, tenemos aproximadamente 10, ¿no? 10 de estos pingüinos. Y así sucesivamente podríamos estar haciendo la lectura de lo que es este gráfico. De igual forma, como dije, alterando lo que es los atributos de X y Y, podríamos dar una votación, ¿no? Este gráfico. También podríamos, podríamos agrandar o reducir el tamaño de estas bazas con este atributo, ¿no? Que es el win range, ¿no? Luego podemos, KDE es para agregar el estimador de densidad, ¿no? Nos da una, sí, como una, para hacer algún tipo de análisis nos puede servir, ¿no? Lo que es este estimador de densidad, que se agrega con este atributo, ¿no? El KDE, lo igualamos a true. Luego, aquí ya vemos ya unas modificaciones mayores, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se está haciendo es dividir a la masa corporal de los pingüinos y dividirlos por especie, ¿no? Tenemos al Adelie, al Chinstrap y al Gento, ¿no? Entonces, se divide en esta especie con el hue, ¿no? Se divide de acuerdo a las especies y con el palette se divide qué formato va a tener, ¿no? Aquí son, por ejemplo, barras apiladas, ¿no? Y se está agregando el KD, ¿no? El estimador de confianza. ¿No? Entonces nos quedaría un gráfico similar a este. Aquí ya, por ejemplo, agrega para reducir o aumentar el tamaño de estas columnas, pero aquí también podríamos ver que aquí es usado. Sí, sería eso, ¿no? Pero aquí está usando otro tipo de gráficos, ¿no? Para si se tiene múltiples gráficos o múltiples. Si se tiene separado, ¿no? Estas bazas, está usando este atributo múltiple con Dodge, ¿no? Entonces, ya en vez de tener aquí gráficas apiladas, las bazas apiladas uno al lado del otro, se podría ver de esta forma, ¿no? Que sería como un versus, ¿no? Entonces sería uno al lado del otro en vez de uno encima del otro, ¿no? Eso con ese atributo. Aquí, por ejemplo, está haciendo lo mismo, pero stack, ¿no? Eso sería, creo, por defecto. Aquí podríamos ver sí, los atributos, pero uno encima del otro, ¿no? Con este atributo múltiple y este valor de stack, ¿no? Luego aquí ya sería ya con este valor de múltiple, con el tipo field, ¿no? Que sería ya, todos los estandarizaría, pero en un solo gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se podría hablar de porcentajes, ¿no? Entonces, si se tiene la masa corporal de pingüinos de 2.500 a 3.000, del tipo Chinstrap sería aproximadamente un 21%, ¿no? Y del tipo Adelie sería un 80%, ¿no? Entonces, es mucho más leíble este tipo de gráficos para algunos tipos de datos. Luego aquí agrega este estimador de densidad, le agrega, por ejemplo, otro tipo, ¿no? Este element lo modifica este Steve, ¿no? Sí, aquí está esa información, ¿no? Está un poco más resumido aquí, ¿no? Son estos dos últimos atributos, ¿no? Para modificar si se tiene múltiples elementos y para la representación visual de las estadísticas del histograma, ¿no? Eso es lo que se ve aquí, ¿no? Entonces ya podríamos hacer las modificaciones que deseamos, ¿no? Bueno, otro gráfico sería este density plot, ¿no? Que llamamos usando el KDE plot, ¿no? Que sería ese estimador de densidad, ¿no? Es bastante similar a un gráfico de líneas. Sí, sí, se podría decir, ¿no? Pero esto lo que nos da es esta densidad, ¿no? Es decir, cuántas veces aparecen, ya sea en un punto o en un intervalo, cuántas veces aparece ese dato, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene la edad de los pasajeros, vemos un estimado de densidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se graficaría en bandas, ¿no? De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80, ¿no? Pero aquí ya se ve mediante un estimado de densidad este tipo de gráfico. Y aquí, por ejemplo, lo hace lo mismo, pero separa de acuerdo al sexo, masculino y femenino, agrega algunos atributos, ¿no? Usa también esto, una paleta de colores de tipo magma y este atributo múltiple, ¿no? Para que esté uno encima del otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, el fill, ya los realiza en este tipo de cuadro, igual que los anteriores, ¿no? Entonces se tendría este tipo de gráfico. Luego, para el displot, que es sí, es también un gráfico de tipo de densidad, pero este es para sí, para la distribución acumulada, ¿no? Para eso se usa este displot, ¿no? Ya, ese es de acuerdo a lo que nosotros deseamos, pero este sí pues, se podría ver mejor en este gráfico, ¿no? Mediante este método displot, ya lo agregamos esos datos, pero aquí, por ejemplo, podríamos ver, ¿no? La densidad de esta población, ¿no? Y tendríamos un versus de lo que son el tamaño del pico con respecto a la profundidad de los picos, ¿no? De estos pingüinos, ¿no? En milímetros. Entonces tenemos tres especies, lo que sería el Adelie, el Chinstrap y el Gentoo. Y aquí podríamos ver, ¿no? Entonces podríamos deducir de aquí que de la especie Adelie
el promedio sería entre un tamaño de pico de 190 y una profundidad de 40, ¿no? En lo que es respecto al chinstrap, se tiene un promedio de 195 aproximadamente y de tamaño de pico y una profundidad de 50, ¿no? De igual forma en Gentoo, ¿no? También se daría esa conclusión. Pero aquí podríamos ver, ¿no? Que también estaría distribuido, ¿no? Los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Gentoo tendríamos aquí lo que es un outlier, ¿no? Un dato que está fuera de lo común, ¿no? Que sería un pingüino que tiene un pico aproximadamente de 230 de tamaño y de profundidad de 60, ¿no? Entonces, este dato sería un dato normal, ¿no? Una normalidad. Eso en sí se verifica con este tipo de datos. Y ya luego, un dato bastante conocido, que también hay en Matplotlib, ¿no? Pero aquí estamos dando el ejemplo con lo que es Seaborn, que sería el boxplot, ¿no? Este gráfico también llamado de caja y bigotes, ¿no? Que es usado también, ¿no? Para usar o para detectar lo que son esos outliers, ¿no? Esos datos anómalos. Entonces, de igual forma, se define el data frame, la palabra XY, la división, podemos definir una paleta de colores, el mismo color y algunos atributos, ¿no? Order para ordenar las categorías y orient para modificar la orientación, ¿no? Vertical, horizontal, ¿no? Entonces lo definimos aquí, ¿no? Está haciendo uso de las propinas, ¿no? En función del día, ¿no? Ahí también podríamos ver bastantes, ¿no? Ha habido propinas anormales, por ejemplo, en este día, ¿no? Respectivo. O aquí podríamos ver, ¿no? De acuerdo a la... Sí, este es con sí. Sí, entonces de acuerdo a la hora del día, sí, a la hora del día, ¿qué propinas se ha dado, no? Entonces, si la persona es fumadora o no, ¿no? Propinas en función al día. Entonces aquí se podría deducir que por las mañanas, las personas que fuman dan una mayor propina, ¿no? Que las personas que no fuman, ¿no? Pero por las noches son bastante similares, ¿no? Sería algo que se podría deducir de este gráfico. Luego, luego para finalizar, podríamos ver lo que es esto, ¿no? El múltiples plot, ¿no? Sí, como hemos visto, en cada uno de los gráficos hemos dibujado solo uno, ¿no? En cada uno de los lienzos hemos dibujado un solo gráfico, ¿no? Pero haciendo uso de este método llamado subplot, podemos graficar varios lienzos, ¿no? Entonces, antes del gráfico, nosotros tenemos que definir, ¿no? Este subplot. Entonces, el primer atributo es con respecto al número de filas y el segundo es con respecto al número de columnas, ¿no? Aquí se está definiendo la primera fila, que este gráfico va a tener una fila y dos columnas y que la primera fila va a ser este gráfico, ¿no? Que está en la parte inferior. Entonces, de igual forma, aquí se define la misma estructura. Primera, una fila, dos columnas, pero este va a ser el gráfico número 2, ¿no? Aquí tenemos el gráfico número 1, aquí el gráfico número 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos ese gráfico de líneas de color magenta y aquí otro de color azul, ¿no? Entonces también podríamos definir de forma inversa, ¿no? Ya no quiero que sea una fila y dos columnas, sino que quiero que sea dos filas y una sola columna. Entonces aquí defino dos filas, una columna y este va a ser el primer gráfico, ¿no? Y el segundo gráfico va a ser dos filas, una columna, pero este que estaba en la parte inferior va a ser el segundo gráfico, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos este ejemplo. Esto se podría observar mejor aquí, ¿no? Que se está graficando un lienzo de 2 por 4, ¿no? Que en total va a tener 8 gráficos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, el 2 por 4, cada uno de los subplots tiene este primero 2 por 4, 2 por 4, 2 por 4, 2 por 4, ¿no? Pero en cada uno se grafica, ¿no? ¿Qué número de gráfico va a ser esto, no? Este va a ser el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, el cuarto y así, ¿no? Cada uno, por ejemplo, aquí se está definiendo con distinto color, ¿no? Y algunos otros atributos. Entonces aquí ya podríamos ver, ¿no? Entonces tenemos un gráfico de 2 por 4, dos filas, 4 columnas, ¿no? Y cada uno tiene su distintivo gráfico, ¿no? Un gráfico distintivo. Luego, por ejemplo, aquí no solamente se puede definir lo que es el gráfico, ¿no? Sino se puede definir lo que son los títulos, ¿no? Para cada uno de estos gráficos. Entonces definimos el título y luego definimos el gráfico, ¿no? Antes de nosotros definir lo que es el siguiente subplot, ¿no? El siguiente es el gráfico, ¿no? Aquí tenemos dos títulos. Aquí también, aparte de los dos títulos, podríamos agregar lo que es un título general, ¿no? Esto generalmente se puede agregar ya sea al inicio o al final de lo que es el gráfico general, ¿no? Con este método, el subtitle, ¿no? Luego, también el método subplot también nos permite dibujar múltiples plots en una misma figura. Lo que sea, es ya bastante más detallado, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos un gráfico, pero no queremos que todos tengan el mismo tamaño, ¿no? En ancho y en alto, ¿no? Entonces, lo que hace este método, llamado
este es, ¿no? El grid split, ¿no? Que nos lo divide en sectores, se podría decir, ¿no? Entonces se tendría tres filas y cuatro columnas, ¿no? Estas tres filas prácticamente se podría decir que es imaginario, ¿no? Entonces, este primer sector que estoy señalando con el mapa sería la primera fila, esta es la segunda, y en la parte inferior sería la tercera, ¿no? Y las columnas sería esto, ¿no? La segunda columna, esta es la tercera y esta última sería la cuarta columna, ¿no? Entonces, en cada uno de estos sectores nosotros definimos, ¿no? ¿Qué gráfico queremos? Por ejemplo, aquí estamos definiendo una grilla para que va a ocupar todas las filas y todas las columnas, salvo la última, ¿no? Sería esto, ¿no? Está ocupando todas las filas y todas las columnas, excepto esta última columna, ¿no? Entonces, este sería el primer sección, ¿no? La segunda sección va a ocupar todas las filas, salvo la última, ¿no? Y también y solo va a ocupar la última columna, ¿no? Entonces, vas a ocupar todas las filas, salvo esta última, pero solo va a ocupar la última columna, ¿no? Entonces daría este gráfico, ¿no? Y este último sería que va a ocupar la última fila y la última columna, ¿no? Entonces, un ejemplo más detallado de esto se vería aquí, ¿no? Entonces, de forma tal, aquí ya lo dividimos en distintas grillas y en cada una de esas grillas podríamos hacer distintos gráficos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gráfico de basas, un gráfico de tipo pastel y otro gráfico de basas ya, pero dotado, ¿no? Entonces, de esta forma se podría agregar esos múltiples gráficos, ¿no? Con distintos tamaños. De igual forma, en Cibor se tiene la misma estructura. Sí, la misma estructura para agregar múltiples gráficos, ¿no? Aquí también está cargando otros datos. Pero aquí, por ejemplo, con el método FaceGrid, Raw Dataset, está definiendo varias columnas, ¿no? Aquí también, aquí, por ejemplo, está así, con este atributo, ¿no? Raw, está definiendo varias columnas, ¿no? Y aquí con el atributo Code se está definiendo, sí, otros gráficos, pero ya en horizontal, ¿no? Todo aquí, por ejemplo, aquí ya se define múltiples gráficos en base a la columna, pero ya definimos el número que va a tener, ¿no? Entonces va a tener dos columnas, entonces si hay columnas de más en este atributo, entonces lo va a enviar a la parte inferior, ¿no? Entonces ya en base a eso ya podríamos nosotros realizar distintos tipos de gráficos, ¿no? Aquí vemos esto, ¿no? Varios tipos de gráficos, de acuerdo a los atributos que nosotros le damos. En sí eso sería, ¿no? Con lo que son las partes de gráficos. No, como hemos visto, generalmente sí, se usa lo que es Matplotlib, ¿no? Para la gran mayoría de gráficos. Y sí, pues, también es llegado usado, ¿no? Sobre todo cuando se está trabajando netamente con DataFrame, es mucho más sencillo, ¿no? Si tenemos nuestro DataFrame ya completamente limpio, ¿no? Ya se ha realizado todo el tratamiento de datos, directamente podríamos hacer uso de Seaborn, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que Seaborn usa lo que son varios de los métodos de Matplotlib, ¿no? Entonces, para usar Seaborn, sí o sí, tenemos que primero usar Matplotlib, ¿no? Entonces, hay otras librerías, ¿no? Aparte de Cibol, que usan Matplotlib, ¿no? No recuerdo tanto, pero sí existen otras librerías, ¿no? Pero algo más que quería dar a conocer es esto, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tenemos matplotlib.pyplot, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que aquí estamos haciendo usos de solo uno de uno de sus módulos, ¿no? De la librería Matplotlib, que es el módulo de .pyplot, ¿no? Pero Matplotlib nos sirve para muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a su misma documentación de Matplotlib, podríamos ver que hay bastantes más tipos de módulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este está en referencias, si no me equivoco. Pero en sí, aquí, digamos, si tenemos alguna duda, directamente podríamos ir a su módulo, ¿no? O a su documentación de Matplotlib, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el Matplotlib como tal, pero lo que nosotros solo hemos usado es el .pyplot, que sería este, que en sí es el más popular, ¿no? Pero Matplotlib nos permite trabajar con múltiples tipos de archivos, no solo con ese tipo de gráficos, ¿no? Para figuras, para imágenes, incluso aquí para animaciones, mira, matplotlib.animation, ¿no? Entonces podríamos documentarnos aquí si queremos realizar más características, ¿no? Si alguien quiere especializarse, no sé, tiene algún interés, podría ir directamente a la documentación de Matplotlib, ¿no? Pero un ejemplo de esto sería un trabajo que es realizado, ¿no? Para mostrar que no solo Matplotlib se puede trabajar con lo que son este tipo de gráficos, ¿no? Para estadísticas, sino que, por ejemplo, aquí se está trabajando con lo que es imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una investigación de tomografías, ¿no? De cerebro para identificar lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, aquí hacemos uso de Matplotlib para imprimir lo que son imágenes, ¿no? Entonces, podemos aquí mostrar bastante tipos de imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está haciendo uso de lo que es la librería, este es el OpenCV, si no me equivoco.
Supongo que tal vez más adelante en el diplomados, tal vez, ¿no? No estoy seguro, pero puede que usamos esta librería, ¿no? Que es usado para visión artificial, ¿no? Para identificar, ¿no? Tanto imágenes, ¿no? Imágenes o videos incluso se puede usar, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se está aplicando máscaras, ¿no? Para identificar algún tipo de cáncer en lo que es en el cerebro o algún tipo de tumor, ¿no? Lo que es en el cerebro. Entonces, sí, lo que es, no solo Matplotlib nos sirve para lo que son gráficos, ¿no? Para imágenes también nos sirve, incluso para muchos tipos de datos, ¿no? Como hemos visto, animaciones, entre otros. Bueno, aparte de ello, también hay otras librerías, ¿no? Que podemos hacer uso, ¿no? Uno de ellos es el GeoPandas, es bastante usado para lo que son datos o imágenes de mapas, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en el sector de la minería, he visto trabajos, ¿no? Que usan GeoPandas, ¿no? O para investigaciones, por ejemplo, de ver cuánto, por ejemplo, el lago Titicaca está reduciendo, ¿no? La cantidad de agua que hay, ¿no? Dentro del lago, ¿no? Si se está secando o no. Entonces, eso se puede graficar mediante estos, lo que es el GeoPandas, ¿no? Luego, aparte de ello, Matplotlib como tal también nos permite graficar gráficos en 3D. Sí, sí nos permite graficar gráficos en 3D, pero yo en sí, si alguien desearía realizar este tipo de gráficos, recomendaría lo que es esto, ¿no? El Plotly, ¿no? Esto en sí también nos permite graficar varios de los gráficos que hemos visto, ¿no? En este collab, ¿no? O en esta clase. La gran mayoría de ellos que están en 2D nos permite, pero su módulo de 3D es bastante sencillo de usar, ¿no? Bueno, si alguien desearía, podría investigar directamente en su documentación, ¿no? De Plotly, ¿no? Y ahí directamente ver cómo realiza este tipo de gráficos, ¿no? Pero aquí les traigo un tipo de gráfico en 3D, ¿no? Recordemos que en el Scatterplot, a ver, el Scatterplot es este gráfico de puntos, ¿no? Este estaría en 2D, ¿no? Aquí se busca una relación, ¿no? Con respecto a dos tipos de datos numéricos. Aquí, por ejemplo, se tiene la altura versus el peso. Pero aquí ya se tiene otro tipo de datos. A ver, creo que está bastante lento. Aquí está. Entonces, aquí se tiene un gráfico en 3D, ¿no? Esto en sí es de una investigación de marketing. Se clasifica de acuerdo al tipo de comprador que es, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se está haciendo un clustering. Y aquí podríamos observar, ¿no? En base a 3 atributos, se ve este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, ya no se ve gráficos en 2D, sino en 3D, ¿no? Entonces, sí se podría hacer con lo que es esta librería, ¿no? Llamado Plotly, ¿no? Entonces, en su módulo de 3D podrían investigar más en su documentación, ¿no? Eso en sí sería por esta sesión asíncrona. No sé si habría alguna pregunta. Sí. Bueno, creo que no hay preguntas. De cualquier forma, si tienen alguna duda, directamente podrían ir a la documentación, ¿no? Hay bastante información sobre estas librerías, ¿no? De igual forma, en el aula virtual se les va a pasar lo que es este Colab, ¿no? Y de igual forma, se va a subir lo que es la grabación de esta sesión asíncrona, ¿no? Bueno, si no habría preguntas, se daría por concluida esta sesión asíncrona. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.